Hay lugares, objetos y fenómenos que han desconcertado a la humanidad durante siglos. La falta de Algunos respuesta desafían solo la hace ciencia, que estos otros enigmas parecen imposibles sean de más explicar, intrigantes. y muchos siguen rodeados de teorías y preguntas sin respuesta. Hoy conocerás 20 de los misterios más sorprendentes del mundo que, hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar por completo. Quédate hasta el final, porque los últimos casos podrían mientras cambiar todo exploramos lo que creías saber. El Triángulo de las Bermudas. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la desaparición inexplicable de un grupo de aviones militares que transportaban a 14 hombres frente a la costa sur de Florida en diciembre de 1945. Supuestamente, el líder del vuelo dijo: "Estamos entrando en aguas blancas. Nada parece estar bien", antes de perder el contacto por radio. 13 militares más enviados para buscar a los aviadores desaparecidos también se esfumaron. Han relacionado otras desapariciones y encuentros misteriosos con el área del océano que forma un triángulo entre Bermudas, Florida y Puerto Rico. 2 aviones de pasajeros de British South American Airways desaparecieron en el área con un año de diferencia en 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones ni restos. Víctimas atribuidas al área en muchos libros y documentales incluyen un gran petrolero, un yate de placer y un pequeño avión de pasajeros. Libros como El Triángulo del Diablo, Limbo de los Perdidos y El Enigma del Triángulo de las Bermudas sugieren explicaciones sobrenaturales. Se han culpado a extraterrestres en naves espaciales, agujeros de gusano y al mítico continente perdido de la Atlántida, pero nunca se ha presentado evidencia concreta. La ciudad perdida de la Atlántida. Atlántida, una probable isla mítica mencionada en los diálogos de Platón, Timeo y Critias, ha sido objeto de fascinación entre filósofos e historiadores occidentales durante casi 2400 años. Platón la describe como un reino poderoso y avanzado que se hundió, en una noche y un día, en el océano alrededor del 9600 años antes de Cristo. Los antiguos griegos estaban divididos sobre si la historia de Platón debía tomarse como historia o mera metáfora. Desde el siglo XIX ha habido un renovado interés en vincular la Atlántida de Platón con lugares históricos, siendo el más comúnmente mencionado la isla griega de Santorini, que fue destruida por una erupción volcánica alrededor del 1600 años antes de Cristo. En 1627, el filósofo y científico inglés Francis Bacon publicó una novela utópica titulada La Nueva Atlántida, que, al igual que Platón antes que él, representa una sociedad políticamente y científicamente avanzada en una isla oceánica previamente desconocida. En 1882, el excongresista estadounidense Ignatius L. Donnelly publicó Atlantis, el mundo antediluviano, que desencadenó una frenesí de obras intentando localizar y aprender de una Atlántida histórica. Donnelly hipotetizó una civilización avanzada cuyos inmigrantes habían poblado gran parte de la Europa antigua, África y América, y cuyos héroes habían inspirado la mitología griega, hindú y escandinava. Las teorías de Donnelly fueron popularizadas y elaboradas por teósofos de principios del siglo XX y a menudo se incorporan a las creencias contemporáneas de la nueva era. De vez en cuando, arqueólogos e historiadores encuentran evidencia, como una ciudad prehistórica pantanosa en la costa de España, una formación rocosa submarina sospechosa en las Bahamas, que podría ser una fuente de la historia de la Atlántida. De estas, el sitio con mayor aceptación es la isla griega de Santorini, una caldera medio sumergida creada por la masiva erupción volcánica del segundo milenio antes de Cristo, cuyo tsunami pudo haber acelerado el colapso de la civilización minoica en Creta. En nuestra miniatura podemos ver a una mujer extremadamente alta, tal vez de al menos 12 pies de altura. ¿Es realmente tan alta, o es una ilusión y está de pie sobre los hombros de alguien más? ¿Por qué no nos cuentas lo que piensas en los comentarios a continuación? Origen de Stonehenge. Stonehenge es un antiguo edificio megalítico ubicado en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, Inglaterra, aproximadamente a 2 millas al oeste de Amesbury. Está compuesto por un anillo exterior de piedras verticales de sarsen, cada una de alrededor de 13 pies de altura, 7 pies de ancho y con un peso de alrededor de 25 toneladas, coronadas por piedras horizontales de dintel que las conectan. En el interior hay un anillo de pequeñas piedras azules y trilitos independientes.
con 2 grandes sarsens verticales conectados por un dintel. Todo el edificio, ahora en ruinas, está alineado con la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta de sol en el solsticio de invierno. Las piedras se encuentran dentro de terraplenes, en el corazón del complejo de monumentos neolíticos y de la Edad de Bronce más densamente poblados de Inglaterra, que incluye cientos de túmulos funerarios. Los arqueólogos creen que Stonehenge fue construido en etapas desde aproximadamente el 3100 a.C. hasta el 1600 a.C., con un círculo de enormes piedras de sarsen añadido entre el 2600 a.C. y el 2400 a.C. La fase más temprana del monumento, el banco circular de tierra que lo rodea y la zanja, data aproximadamente del 3100 a.C. La datación por radiocarbono revela que las piedras azules fueron colocadas en sus posiciones actuales entre el 2400 y el 2200 a.C., aunque podrían haber estado allí tan temprano como el 3000 a.C. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son una colección de geoglifos gigantes, diseños o motivos grabados en el suelo, en la llanura costera peruana a unos 250 millas al sur de Lima, Perú. Creadas por la antigua cultura, Nazca en América del Sur y representando varias plantas, animales y formas, las líneas de Nazca de 2000 años de antigüedad solo pueden ser apreciadas completamente cuando se ven desde el aire debido a su enorme tamaño. Hay 3 tipos básicos de líneas de Nazca: líneas rectas, diseños geométricos y representaciones pictóricas. Hay más de 800 líneas rectas en la llanura costera, algunas de las cuales tienen hasta 30 millas de longitud. Hay más de 300 diseños geométricos que incluyen formas básicas como triángulos, rectángulos, trapezoides y espirales, flechas, zigzags y líneas onduladas. Las líneas de Nazca son quizás mejor conocidas por las representaciones de alrededor de 70 animales y plantas, algunas de las cuales tienen hasta 1200 pies de longitud. Ejemplos incluyen una araña, colibrí, planta de cactus, mono, ballena, llama, pato, flor, árbol, lagarto y perro. El pueblo Nazca también creó otras formas, como una figura humana apodada el astronauta, manos y algunas representaciones no identificables. A pesar de haber sido estudiadas durante más de 80 años, los geoglifos, designados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, siguen siendo un misterio para los investigadores. Las pirámides de Egipto. Las pirámides egipcias son estructuras de albañilería antiguas encontradas en Egipto. Según fuentes, hay al menos 118 pirámides egipcias identificadas. El reino de Kush, que ahora es Sudán, construyó aproximadamente 80 pirámides. La mayoría de las que se encuentran en el Egipto moderno fueron construidas como tumbas para los faraones y consortes del país durante los periodos del Antiguo y Medio Reino. Las pirámides egipcias más famosas se encuentran en Giza, en las afueras de El Cairo. Muchas de las pirámides de Giza están entre los edificios más grandes jamás creados. La pirámide de Khufu es la pirámide egipcia más grande y la última de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sigue en pie, a pesar de ser la más antigua por aproximadamente 2000 años. El manuscrito Voynich. Durante más de un siglo, el manuscrito Voynich ha eludido la interpretación. Fue escrito en Europa Central en el siglo XV y fue redescubierto en 1912 por un anticuario. A pesar de la intensa escrutinio, nadie ha logrado descifrar el enigmático texto. Cada intento de descifrar el significado de los escritos incomprensibles e ilustraciones extrañas del manuscrito Voynich ha fracasado. Un investigador afirmó en febrero de 2014 que pudo descifrar 10 palabras y 14 caracteres en el texto, incluida la palabra para cilantro. Stephen Bax, profesor de lingüística aplicada en la Universidad de Bedfordshire en Inglaterra, explicó que utilizó el mismo método que los académicos han usado anteriormente para descifrar jeroglíficos egipcios y otros textos, que implica identificar primero nombres propios de cosas como plantas y estrellas. Aparte de las ilustraciones de plantas, el manuscrito también incluye dibujos de constelaciones como Tauro, que Bax pudo descifrar. Bax también descubrió una posible palabra para la flor de Centaurea en el manuscrito de 600 años de antigüedad, pero el manuscrito sigue sin resolverse.
el sudario de Turín. El arzobispo de Turín afirma en una declaración cuidadosamente redactada que el Papa confirma la devoción al sudario que millones de peregrinos reconocen como un signo del misterio de la pasión y muerte del Señor. Notarás que no se menciona nada sobre su autenticidad. La Iglesia Católica no hace ninguna declaración oficial sobre el tema, afirmando solo que es un asunto para investigación científica. Desde 1989, cuando la datación por radiocarbono reveló que el trozo de lino de 14 pies por 4 pies tenía aproximadamente 700 años de antigüedad, la Iglesia ha evitado afirmar que es algo más que un icono de devoción cristiana. Independientemente del debate en curso sobre su edad, el sudario de Turín es un objeto profundamente desconcertante. Un equipo internacional de expertos estudió el paño en 1978 y no encontró una explicación clara de cómo llegó a llevar la tenue impresión de un hombre barbado con heridas de crucifixión. Hay numerosas hipótesis. Algunos argumentan que la imagen fue creada por procesos naturales, mientras que otros atribuyen una considerable ingeniosidad a los falsificadores de reliquias medievales, y otros invocan maravillosos procesos físicos asociados con la resurrección. Los moais de la isla de Pascua. Objetos antiguos que contienen una serie de símbolos tallados fueron desenterrados en la mundialmente famosa Isla de Pascua, una pequeña isla remota ubicada a unas pocas millas al oeste de América del Sur y notable por los cientos de gigantescas estatuas monolíticas humanoides conocidas como moais. Los diseños elaborados parecen ser glifos o un tipo de escritura, pero su significado nunca ha sido determinado. Algunos creen que descifrar la inscripción críptica podría proporcionar información sobre lo que llevó a la antigua sociedad de la isla de Pascua a colapsar. El script rongorongo fue encontrado por Eugène Eyraud, un fraile laico católico romano que llegó a la isla de Pascua como misionero el 2 de enero de 1864. La edad de las tablillas es desconocida debido a la falta de datación precisa. Sin embargo, se cree que se originaron durante el siglo XIII, alrededor de la época de la deforestación. Esto es puramente teórico, ya que los habitantes de la isla de Pascua podrían haber talado unos pocos árboles específicamente con el propósito de fabricar las tablillas de madera. Uno de los glifos se asemeja a una palmera y probablemente representa la palmera de la isla de Pascua, que desapareció del registro de polen de la isla alrededor de 1650, lo que implica que el script tiene al menos esa antigüedad. Aunque no está claro lo que el rongorongo pretende representar, el descubrimiento y examen de las tablillas sigue siendo un elemento crucial para entender las antiguas civilizaciones de la isla de Pascua. La piedra de Cochno. Arqueólogos en Glasgow, Escocia, excavaron brevemente y luego volvieron a enterrar una losa de piedra de 5000 años de antigüedad con diseños geométricos en espiral grabados. La piedra de Cochno, que abarca 43 pies por 26 pies, presenta diseños giratorios conocidos como marcas de copa y anillo. Los lugareños conocen la piedra y sus decoraciones desde al menos el siglo XIX. Decoraciones similares a estos remolinos se han descubierto en otros sitios prehistóricos de todo el mundo. Sin embargo, los ejemplos grabados en la piedra de Cochno son considerados uno de los mejores ejemplos de este arte en Europa. El reverendo James Harvey excavó toda la losa de piedra en West Dunbartonshire en 1887. Para 1965, la piedra había sido atacada con grafitis y arruinada por el medio ambiente, por lo que los arqueólogos la enterraron bajo tierra para preservar la obra de arte. Muro de piedra gigante de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, un sitio arqueológico en una colina escarpada sobre Cusco, es conocido por sus enormes artefactos de piedra que pesan cientos de toneladas. Estas piedras masivas fueron talladas y pulidas por constructores incas en terrazas de cientos de pies de largo con paredes en zigzag. Aunque solo queda una pequeña sección del sitio original, las dimensiones ciclópeas de Sacsayhuamán siguen inspirando admiración por la majestuosidad y audacia de la albañilería de piedra inca. A lo largo de muchos siglos, el sitio ha sido testigo silencioso de una historia milenaria de creación estatal precolombina, colonialismo europeo, luchas por la independencia y la formación del Perú moderno. Mecanismo de Anticitera. Hace 115 años, un arqueólogo estaba tamizando objetos encontrados en el naufragio de un barco de 2000 años de antigüedad frente a la isla griega de Anticitera.
Entre los tesoros del naufragio, hermosos jarrones y ollas, joyas, una estatua de bronce de un filósofo antiguo, estaba lo más peculiar. Una serie de engranajes y diales de latón montados en un estuche del tamaño de un reloj de chimenea. Los arqueólogos apodaron el instrumento el mecanismo de Anticitera. El genio y misterio de esta pieza de tecnología griega antigua, posiblemente la primera computadora del mundo, era una maravilla de contemplar. A primera vista, el pedazo de latón encontrado cerca del naufragio parece algo que podrías encontrar en un desguace o colgado en la pared de un bar temático marítimo. Lo que queda del mecanismo es un conjunto de engranajes de latón oxidados en una caja de madera podrida. Pero si investigas la máquina, ves evidencia de al menos 2 docenas de engranajes, colocados ordenadamente uno sobre otro, calibrados con la precisión de un reloj suizo fabricado por un maestro. Esta era un nivel de tecnología que los arqueólogos usualmente datarían en el siglo XVI. Era evidente de inmediato que el mecanismo era algún tipo de reloj, calendario o dispositivo de cálculo. Pero no entendían para qué era. Después de un estudio cuidadoso de los engranajes, los expertos dedujeron que el mecanismo se usaba para predecir la posición de los planetas y estrellas en el cielo según el mes del calendario. Cómo lograron esto los antiguos griegos sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Göbekli Tepe. Los arqueólogos hicieron uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de nuestro tiempo a 6 millas de Urfa, una ciudad antigua en el sureste de Turquía. Enormes piedras talladas de aproximadamente 11.000 años de antigüedad, elaboradas y dispuestas por personas prehistóricas que aún no habían desarrollado herramientas de metal ni siquiera cerámica. Stonehenge fue construido 6.000 años antes que los megalitos. El sitio se conoce como Göbekli Tepe, y los arqueólogos que han estado trabajando allí durante más de una década creen que es el lugar del templo más antiguo del mundo, Ourang Medan. En la década de 1940, una extraña historia comenzó a circular en periódicos de todo el mundo. Se decía que el SS Ourang Medan había explotado cerca de Indonesia, matando a toda su tripulación en circunstancias desconocidas. Diferentes versiones de la historia diferían ligeramente, con una incluso sugiriendo que un único sobreviviente apareció en las costas de las Islas Marshall. Con cada iteración de la historia, surgieron nuevas especulaciones sobre lo que le ocurrió al barco. Algunos decían que piratas asaltaron el barco, mientras que otros afirmaban que estaba contrabandeando productos químicos peligrosos que sofocaron a la tripulación y causaron la explosión del barco. Hoy en día, aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre el misterio del SS Ourang Medan, tantas, de hecho, que el relato del barco ha sido relegado casi por completo al ámbito de la leyenda. La señal WOW. 50 años después de que un misterioso señal de radio fuera recibido por un telescopio de radio en la Tierra, los astrónomos creen que pueden haber descubierto su origen. Un telescopio de radio captó una señal inusual que duró solo 1 minuto y 12 segundos el 15 de agosto de 1977 a las 11:16 de la noche. El telescopio de radio Big Ear detectó la señal de radio, que aún es el candidato más probable de origen alienígena 45 años después. Cuando el astrónomo Jerry Eyman vio la impresión de la señal, la llamó WOW. La rodeó y escribió WOW, dándole el nombre misterioso. Según un estudio reciente, la señal de 40 años de antigüedad se originó en una estrella similar al Sol a 1800 años luz de distancia. El archivo Gaia contiene datos sobre 66 estrellas de tipo G y K, pero solo una ha sido identificada como una estrella similar al Sol potencial. Se cree que las nubes de hidrógeno de los cometas 266P, Christensen y P2008I2 son la causa de la señal. Hasta 2023, la señal WOW sigue siendo la señal de búsqueda de inteligencia extraterrestre potencial más poderosa. Según el estudio, esta fuente potencial se convierte en un excelente objetivo para realizar observaciones en busca de tecnofirmas. Otros 2 estrellas candidatas tienen un intervalo de error de luminosidad que incluye la luminosidad del Sol, y se han identificado otros 14 candidatos como estrellas similares al Sol, aunque sus estimaciones de luminosidad son inciertas. Después de 1977, la señal nunca se repitió.
Muchos observatorios realizaron estudios de seguimiento en la zona durante varios años y nunca descubrieron otra. El misterio de Jack el Destripador. Los asesinatos nunca desaparecieron de la conciencia pública, sin embargo. Legiones de riperólogos han desarrollado sus propias teorías a lo largo de las décadas, y la lista de sospechosos ha incluido al padre de Winston Churchill, al autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, y al príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria y segundo en la línea de sucesión al trono británico. Algunos incluso han especulado que Jack el Destripador era Jill el Destripador, y entre los sospechosos femeninos se incluye a Mary Percy, ejecutada en 1890 después de desmembrar a la esposa e hijo de su amante con un cuchillo de tallar de manera similar al infame asesino en serie. Ahora, después de más de 3 años de análisis científico, los expertos dicen que la identidad de Jack el Destripador ha sido encontrada entretejida en el andrajoso chal de 126 años y señalan al inmigrante polaco Aaron Kosminski como el asesino en serie, utilizando un nivel de análisis que solo fue posible en la última década. Identificaron las manchas oscuras en el chal como manchas consistentes con salpicaduras de sangre arterial causadas por cortes. También descubrieron evidencia de partes del cuerpo divididas, consistentes con la extracción de riñones y fluido seminal. Encontraron que el ADN mitocondrial tomado del chal coincidía con el tomado de Karen Miller, una descendiente directa de Eddowes, y una descendiente femenina de la hermana de Kosminski, Matilda, que proporcionó hisopos de ADN mitocondrial del interior de su boca. La policía que trabajó en el caso en el momento de los asesinatos no habría estado sorprendida de ver el nombre de Kosminski vinculado al crimen. En el momento de los asesinatos, Kosminski estaba entre los pocos sospechosos principales. Cráneos alargados del Perú. Un cráneo alargado en forma de cono con un supuesto implante metálico puede ser una de las primeras evidencias de Perú de un antiguo implante quirúrgico, o podría ser una falsificación moderna. El cráneo, que fue presentado al Museo de Osteología en Oklahoma City, tiene una forma cónica, lo cual no es sorprendente dado que los peruanos solían aplastar las cabezas de los niños con vendajes durante el desarrollo para adquirir la forma peculiar. Sin embargo, el implante metálico en este cráneo es extremadamente inusual, y si es legítimo, podría ser un hallazgo único de los antiguos Andes. Según un profesor de antropología, el implante metálico podría ser legítimo, pero se requiere más pruebas. Independientemente de si el implante es legítimo, la persona que lo recibió sobrevivió a una terrible lesión. Es aceptable llamar a esta persona un superviviente. Hay un trauma sustancial en el lado derecho del cráneo, afectando los huesos frontal, temporal y parietal derecho, y la persona parece haber sobrevivido algún tiempo después de estas lesiones. Hay evidencia de curación donde los bordes de los huesos fracturados han tenido suficiente tiempo para unirse nuevamente. Rey de las ratas. La rata es una de las especies más tradicionalmente repudiadas. Es conocida por transmitir enfermedades y se le responsabilizó por la propagación de la peste negra a mediados del siglo XIV. Muchas personas están aterrorizadas y disgustadas solo con escuchar sobre las ratas. Dada la brutal relación histórica de las personas con estos roedores, nos sorprende que algunos los hayan imaginado con habilidades y hábitos asombrosos. Como ejemplo, considera el rey de las ratas. Los reyes de las ratas son básicamente un grupo de ratas cuyas colas se han enredado, resultando en una enorme superrata. Si bien muchos científicos han afirmado que los reyes de las ratas no existen y desestiman el evento como leyenda, muchos especímenes están en exhibición en museos de todo el mundo. Además, avistamientos fueron confirmados tan recientemente como en 2021 en Rusia y Estonia, incluyendo evidencia en video. La Puerta del Sol. La antigua ciudad de Tiahuanaco está ubicada en la orilla sur del lago Titicaca en Bolivia, a una elevación de 3.825 metros. Esta fue una vez la capital de un imperio que se extendía hasta el Perú y Chile actual, y fue hogar de una cultura precolombina que floreció desde el 300 hasta el 1000 años después de Cristo, convirtiéndola en una de las ciudades más importantes de la América antigua. Los arqueólogos descubrieron la Puerta del Sol de Tiahuanaco, una misteriosa estructura megalítica dentro de las ruinas de su enorme patio.
Cuando los exploradores europeos redescubrieron la monolítica Puerta del Sol de Tiahuanaco a mediados del siglo XIX, estaba acostada horizontalmente en el suelo, con una gran grieta atravesándola dentro de lo que ahora se conoce como el complejo Calasasaya, un palacio ceremonial. La Puerta del Sol de Tiahuanaco ha desconcertado a los expertos desde su descubrimiento. Se han propuesto teorías que van desde ser un calendario hasta extraterrestres, pero la verdad es que nadie sabe. La ciudad subterránea de Derinkuyu. La antigua ciudad de Elengubu, ahora conocida como Derinkuyu, se adentra más de 85 metros bajo la superficie de la Tierra, con 18 capas de túneles. La ciudad subterránea excavada más grande del mundo permaneció en uso casi continuo durante miles de años, pasando de manos entre los frigios, persas y cristianos bizantinos. Los griegos capadocios la abandonaron en la década de 1920, después de ser derrotados durante la guerra greco-turca y huir en gran número a Grecia. No solo sus habitaciones tipo cueva se extienden por cientos de millas, sino que es posible que los más de 200 pequeños y distintos pueblos subterráneos descubiertos en la región estén vinculados a estos túneles, formando una gigantesca red subterránea. Derinkuyu fue redescubierta en 1963 por un lugareño no identificado que constantemente perdía sus gallinas. Mientras estaba renovando su casa, las aves desaparecerían en una pequeña grieta producida durante el proceso para no ser vistas nuevamente. Después de una investigación y excavación adicionales, el turco descubrió un pasillo oscuro. Fue el primero de más de 600 entradas descubiertas dentro de residencias individuales que conducían a la metrópoli subterránea de Derinkuyu. La excavación continuó rápidamente, encontrando una compleja red de residencias subterráneas, almacenamiento de alimentos secos, establos para el ganado, escuelas, bodegas e incluso una capilla. Era una civilización completa alojada cómodamente debajo. Miles de turistas de Turquía, menos claustrofóbicos, descendieron a la ciudad subterránea y la región fue designada como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. El incidente del Paso Dyatlov. El incidente del Paso Dyatlov ocurrió entre el 1 y el 2 de febrero de 1959 en las montañas del norte de los Urales, cuando 9 excursionistas soviéticos murieron en circunstancias desconocidas. Algo sucedió durante la noche que los llevó a cortar su salida de la tienda y huir del campamento, a pesar de no estar preparados para la fuerte nevada y las temperaturas bajo cero. Después de que se descubrieron los cuerpos, una investigación soviética determinó que 6 de ellos murieron por hipotermia, mientras que los otros 3 murieron por traumatismos físicos. Una víctima sufrió graves daños en el cráneo, 2 sufrieron graves traumatismos en el pecho y otro sufrió una pequeña grieta en el cráneo. Las muertes fueron causadas por una fuerza natural convincente, según la investigación. Se han propuesto ataques de animales, hipotermia, avalancha, vientos catabáticos, pánico inducido por infrasonido, participación militar o alguna combinación de estos factores como explicaciones de las muertes inexplicadas. Es sorprendente la cantidad de sitios misteriosos que existen en nuestro planeta y cada día se descubren nuevos.